discutir en los próximos días y es el tema del resultado de las elecciones de ayer en Cambio Democrático. Definitivamente han sido unos resultados que algunos no esperaban, un resultado que plantea un nuevo panorama a nivel político en todo el país. Vamos a hablar y analizar esos resultados y esos números con el ingeniero José Blandón, a quien damos los buenos días. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué análisis? ¿Cómo amanece después de tanto ajetreo? Ayer estuvimos todo el día, prácticamente horas consecutivas, analizando y evaluando lo que iba a ocurrir. ¿Se esperaba usted esos resultados tan abrumadores? Bueno, creo que los resultados, yo tenía más o menos una impresión de que por allí iban los resultados, no tenía claro de cuál iba a ser la diferencia. Pero, bueno, antes que comenzar quisiera decirles algunas cosas. Lo primero, quiero felicitar a toda la gente de allá de Ocú por la feria de San Sebastián, la feria de los Flores, la feria de Alange y la feria del campesino, aquí en el lago Alajuela. Los que no han tenido la oportunidad, aquí en la capital, de ir a visitar el lago Alajuela, ahí hay un centro turístico muy bueno, si usted quiere ir de canoa, con su familia, sus amigos. Es una buena área y se está construyendo un parque que va a ser una cosa en esa área de lo que es el norte de nuestra ciudad, cerquita. Así que se puede aprovechar para ir. Hubo mucha actividad. Pero vamos a lo que pasó ayer. Hemos escuchado a lo largo de todos estos días una serie de eventos y de comentarios. La primera cosa que le quiero decir a toda nuestra audiencia, y particularmente a los miembros de Cambio Democrático, con independencia del resultado, de a quién usted favorecía o no, yo creo que Cambio Democrático, el partido Cambio Democrático, debería sentirse orgulloso de lo que pasó ayer. En la historia de este país, es la primera vez que una convención para escoger una junta directiva de un colectivo político tiene tal nivel de asistencia. 94.4% de los votantes acreditados para ejercer el derecho a voto en esa convención participaron. Es un hecho inédito en la vida política de este país. Y lo hicieron con entusiasmo, con orden, había un clima de gente hubo una especie de reencuentro de toda una fuerza política que ayer demostró su pujanza, a pesar de las duras condiciones que Cambio Democrático ha vivido durante los últimos 4 años. Una mayoría contundente fue a votar. Yo les pregunto, ¿eso no es un hecho digno de resaltar? Además de eso, se aplicó un nuevo esquema que ya se había dado en las elecciones del PRD para la elección. O sea, usted se inscribía, inmediatamente se inscribía, usted votaba. De manera que al terminar el proceso, había alguien que decía, bueno, ¿cómo pueden estar votando si no hay quórum? Bueno, es que el reglamento establecía que si al final de determinada el tiempo de votación, al verificarse si había quórum o no había quórum, si no había quórum, simplemente no se iniciaba el conteo y se acabó. Pero como el quórum desde el principio, nosotros teníamos las imágenes y la información de nuestros compañeros. Y se percibía desde un inicio que sabíamos la que actividad, el quórum, ¿no? Es más, fíjese que la que no iba a ser un problema. Que Lupe le hizo al secretario de organización del Tribunal Electoral, él pensaba que estaba entre el 75 y el 80%. Correcto. Nunca se imaginó que era 94%. Pero las imágenes que estábamos presentando, lo que usted está viendo en televisión ahí, indicaban una afluencia importante. Es decir, todas las fuerzas en contienda se preocuparon por la movilización. Esa es una cosa importante. La segunda cosa importante que usted debe saber es que la organización del evento, la administración del evento y el financiamiento del evento estuvo a cargo del Tribunal Electoral. O sea y eso no es porque se trataba de Cambio Democrático, no, eso está en la ley. Entonces, eso permitió que los partidos, ningún miembro del partido controló nada de los gastos, los controló el Tribunal Electoral, y allá habían 150 delegados electorales y estaba toda la estructura organizativa del Tribunal Electoral, como lo hizo en las elecciones del PRD, que no tuvieron los niveles de importancia, de cobertura que tuvo esta convención. Esa es la cosa que quiero decir.
También hay cosas que me llamaron la atención el día de ayer. El desconocimiento de algunos dirigentes de las normas vigentes para los procesos electorales. Y esto es importante que se lo quiero recalcar hoy, porque hay un nuevo código electoral. Por ejemplo, había denuncias de que la gente de una fracción estaban con suéteres y en sus espaldas llevaban la nómina que ellos querían respaldar. Lo que le llamaron la polla. La polla, ¿no? Eso no es ilegal, eso no está prohibido. Ni lo prohíbe tampoco los estatutos de cambio democrático. No está prohibido como consecuencia, porque y usted ve las elecciones generales de este país, usted puede ir a las elecciones generales, y de hecho ha ido con una camiseta que diga vote por Mirna. Entonces usted puede entrar así, eso no está prohibido. Lo que usted no puede hacer es fuera del recinto distribuir camisetas diciendo vote por mí el día de las elecciones, porque está prohibido. O el día en que se paraliza el proceso de propaganda. O sea, proselitismo es distribuir propaganda a favor o en contra de, pero que usted vaya vestido, eso no está prohibido. Como consecuencia, los delegados electorales no podían, eso no es una sanción. Otra cosa que quiero destacarle, en la dirección del evento, para la instalación del proceso del conteo, la reglamentación existe, es que la directiva anterior es la que dirige el evento, pero no cuenta. El conteo estaba administrado y organizado por el Tribunal Electoral, para que estemos claros en lo que ocurrió. Ahora, veamos las implicaciones políticas de esto. No hay la menor duda. Usted recuerda que todo el mundo decía que Cambio Democrático era un partido ya liquidado, que Cambio Democrático, incluso yo llegué a compararles a ustedes la situación que nosotros estamos viviendo en este momento, muy parecida a la elección del 94. En el año 93, que es parecido al 18, en términos del tiempo con respecto a las elecciones, el Partido Revolucionario Democrático llamó a un congreso de postulación para su candidatura. Y Ernesto Pérez Valladares, en ese momento, que era el candidato, el que aspiraba, incluso Orange, tenía apenas un 2 o 3% o 4% de simpatía presidencial. Y en ese proceso, Ernesto Pérez Valladares va a las primarias en mayo y gana. Y al final gana las elecciones. Yo ayer, a mí me gusta que la gente me mande los correos. Yo dije que Valladares había ganado las elecciones del 94 con el 30 punto algo. Valladares ganó las elecciones con el 33%. El oyente que me hizo la corrección tiene toda la razón. Lo que pasa es que usted tiene que ver, nosotros estamos aquí, yo tengo mis notas, y fue un error mío. Pero el error ese no disminuyó mi análisis del momento, porque estaba comparando que Mireya Moscoso, candidata del gobierno, sacó 29%, la diferencia fue muy escasa, 2 puntos y algo porcentaje. ¿Distribuida en cuántos candidatos? Eran 7, aproximadamente 7 pero candidatos. Además, el Molidena, que era parte de la alianza del gobierno, se salió de la alianza, y el profesor Carles, que en paz descanse, fue como candidato y sacó 16%, 17%, que eran los votos necesarios que tenía Mireya para ganar. De manera que cuando hablamos de que los gobiernos no repiten, tienes que mirar el concepto de la elección, que fue lo que pasó en la elección. Y les dije además que en la elección del 2014, el presidente Varela fue electo a pesar de que él venía de ser vicepresidente del gobierno de Ricardo Martinelli, y terminó su campaña montada sobre las obras de Ricardo Martinelli. Usted recordará el último mes del presidente Varela, su campaña, que fue modificada por Jimmy Papadimitrio, precisamente, puso como parte importante de la consigna de Varela las obras de Martinelli, cosa que no hizo Mimito. Y además la campaña de Martinelli puso a Varela como su enemigo y lo convirtió en el líder de la oposición. Le digo todas estas cosas porque uno tiene que estudiar los fenómenos sociales y no no hacer simplismos. ¿Qué les dije ayer? Que todo el mundo, a favor o en contra de Ricardo Martinelli, iba a estar pendiente de esto.
una cobertura total. Nosotros hicimos aquí el intento de darle a usted la mejor cobertura profesional que una televisión le ha podido brindar a ustedes en el día de ayer. Y así lo hemos hecho con todos los eventos que hemos dado cobertura. Pero no hay la menor duda que si yo hiciera una medición hoy de cambio de los partidos políticos, Cambio Democrático estaría bien alto. Y ya por ahí, voy a leerle un tuit para que los de Cambio Democrático sientan, miren las cosas como en perspectiva. Aquí hay un tuit de Juan Carlos Navarro. Dice Juan Carlos Navarro, del PRD, candidato, dice: hoy Varela se tomó el Cambio Democrático a través de Rómulo Ruz Varela. El PRD es el único partido de oposición que queda en Panamá. El único camino para el cambio que piden a gritos todos los panameños. El PRD no se raja ni se vende, ni yo tampoco. Seguiremos luchando por usted, dice Juan Carlos Navarro. Bien, esa es una opinión que él tiene. Respeto su opinión. Pero en la opinión pública, Cambio Democrático sigue siendo el partido de oposición. Y fíjese lo que pasó ayer. Los propios dirigentes de Cambio Democrático de la fracción que apoya a Ricardo Martinelli, con inteligencia política, inmediatamente hicieron un llamado a la unidad. ¿Por qué? Porque la movilización de ayer, si yo fuera PRD y panameñista, hiciera una lectura totalmente diferente de lo que están diciendo. Usted a los políticos no le crea mucho por lo que le dicen, mírenlo por lo que hacen. La lectura importante de esto es que el Cambio Democrático tuvo la capacidad de movilizar a una cantidad impresionante de delegados, que no es tan fácil. Todos los que han estado en campañas electorales saben que eso no es tan fácil. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que sale de la lectura de lo que pasó es que los discursos descalificadores no tienen mayor efecto en el electorado. No tienen mayor efecto en los electorados. La política es una permanente función de acuerdos incluso tácticos, que a veces no son entendidos por los que no saben de política, de acuerdos estratégicos. Y creo que haría una mala lectura toda la dirigencia de Cambio Democrático si apunta a la división. Porque lo que ayer demostró la dirigencia que perdió fue la madurez para decir, incluso en la voz de Marta Martinelli, que fue una de las que más votos sacó, la señora Marta Martinelli en su competencia, ella contra Afú sacó 943 votos contra 1.258, fue la que más votos sacó. Ricardo Francolini también hizo una buena representación, a pesar de ser una figura nueva en la vida política, lo que te está indicando que dentro de la estructura surgen figuras con un nivel de importancia. Y Rómulo Ruz hizo un llamado a la unidad de su colectivo, y él sabe que la primera prueba de fuego que él va a tener como dirigente de la oposición, que va a ser con la ratificación de las magistradas. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros vamos a mirar, cómo se va a comportar Cambio Democrático y esta directiva que tiene en su seno un componente de diputados. Entonces aquí viene la otra lección de esto. Ha variado sustancialmente la dinámica política del país. Ahora es posible que incluso el gobierno, si no toma medidas adecuadas, va a perder el control de la Asamblea Nacional. Porque es mucho más factible. Transacciones tácticas, esa es la palabra que uso, entre esta nueva realidad de CD y el PRD para enfrentar la agenda del sistema legislativo panameño. Y esto va a poner en apuros al gobierno. A menos que el gobierno ceda en entender, y para poder entenderse con el Cambio Democrático, tiene que reducir su nivel de presión sobre los dirigentes de Cambio Democrático. Porque hay una presión. Una cosa es la búsqueda de la verdad a través de la justicia y una otra es la utilización de la justicia como instrumento político. Entonces, todas estas cosas nuevas que están ocurriendo
nos hacen a nosotros pensar que cuando se dan eventos de esta naturaleza, ahí triunfó la democracia. Es más, los que apostaron a Ricardo Martinelli apostaron en forma incorrecta a que bastaba solamente esgrimir la figura de Ricardo para salir electo. Pero los que sabemos de política, estamos claros que las bases de los partidos están controladas por los diputados y los representantes de corregimiento. Y la mayoría de los que apoyaron a Rómulo Rux vienen de esas bases, que son los que realmente movilizan. Y las bases de cambio democrático están expresadas en los convencionales, que son a su vez dirigentes importantes de los corregimientos donde existe cambio democrático o donde existen los partidos políticos. La otra lección que debemos obtener de esto es que los grandes partidos en Panamá, todos tienen opciones presidenciales. Porque estamos repitiendo cosas, ¿no? Ahora es que Rómulo es un instrumento de Varela. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que Rómulo Rux, con esta victoria, eleva sus posibilidades de ser candidato presidencial de Cambio Democrático. Sí, y él quiere ser candidato y quiere ser presidente. Para ser presidente, tiene que jugar en la oposición. El PRD, en vez de estar hablando del CD, debe resolver sus problemas internos primero. Que ya Cambio Democrático está en ese camino. Y el Partido Panameñista, en este momento, tiene que hacer una lectura de todo esto, porque con ciertos candidatos, las primeras opciones presidenciales están en los tres grandes partidos. Y el que subestime al panameñismo o al PRD o al Cambio Democrático está cometiendo un grave error. Entonces, lo que quiero decirle para terminar este segmento y volver nuevamente, después que le explique algo que está pasando en el mundo, es que la campaña del año 19 tiene que añadirle un elemento nuevo, que son las reformas electorales contenidas en la nueva legislación que va a regir y que tiene como fundamento el establecimiento de una nueva cultura política con un tiempo limitado y con más juego en las ideas. Y aquel que reduzca su planteamiento a acusaciones de tipo traidor, tú eres un ladrón, ese no va para ningún lado. Como por ejemplo el uso excesivo del tema de la corrupción por parte de los dirigentes políticos, bien sea partidarios o candidatos independientes, no los va a llevar a ningún lado, porque el elector panameño está en sintonía, sí, está en contra de la corrupción, pero eso no es su tema fundamental. Ayer yo le decía aquí a nuestro amigo Cedeño, que es candidato a presidencial independiente, si él conocía la agenda con que duerme todos los días el elector de La Chorrera o de Arraiján, en la que la corrupción no pasa por su mente. Tranque, cuando llega a su casa no hay agua, y si hay agua no hay luz, o al revés, hay agua y hay luz, y no hay agua ni luz, o si hay agua y luz, lo han robado. Entonces el elector tiene otras preocupaciones que le hacen llegar, y entonces él dice que no, que es la justicia social es la más importante. La justicia judicial nuestra siempre ha sido un instrumento, siempre, de los poderosos. Así que todas estas cosas surgen para abrir paso a un nuevo, al camino de lo que yo llamo la formación de la nueva dinámica política. Y ahora a la vuelta le voy a hablar de la nueva política internacional que se está creando con efecto en nuestro país y de lo que los electores van a buscar de nuestros candidatos o candidatas. Ingeniero, hay quienes dicen esta mañana que lo que corresponde hoy, a unas horas de conocer el triunfo de Rómulo Rux, es que la facción martinelista empiece a tender puentes con la facción romulista. Y también, por otra parte, ha quedado un sinsabor, y lo que opina la gente en redes sociales es que Rómulo Rux es Varela. Esas dos preguntas para terminar su análisis hoy. Bueno, eso es un simplismo. ¿Quién se va a montar en eso? El PRD. Si yo fuera para Cambio Democrático, yo siempre, cuando usted quiere saber cuál es la línea suya, mire lo que su adversario le quiere etiquetar. Si usted coincide con su adversario en esa línea, usted está equivocado. Rómulo Rux es Rómulo Rux.
que tenga amigos, amistades o parentesco, puede ser, si este es un país tan pequeño que todos somos amigos y todos tenemos parentesco con alguien. Lo importante de lo que ocurrió es mirar la coyuntura que se abre electoralmente. Y creo que para efectos de cambio democrático, el hecho que se diera este evento y el propio Martinelli fuera derrotado, significa un triunfo de la democracia interna dentro del partido. Mírelo al revés. Eso no quiere decir que Ricardo Martinelli ha perdido su liderazgo inspirador en el cambio democrático. Para poder que haya unidad, y la unidad como categoría dialéctica que se da sobre un tiempo determinado y sobre una circunstancia. Bueno, para cambio democrático, hoy coincide la circunstancia y el tiempo. El tiempo es ahora. Las circunstancias son las elecciones. Entonces, no solamente la fracción de Martinelli, es Rómulo Rux el que tiene que tender el puente y buscar entendimiento, que ya ayer la dirigencia de Cambio Democrático la puso en la mente, que apoya a Martinelli, en la voz de muchos de sus dirigentes ayer. Hay los más radicales que todavía no salen del... Y eso es normal. Tiene que pasar un tiempito. ¿Usted cree que ellos no se esperaban esos resultados tan abrumadores? No. Ellos apostaron a que su discurso descalificador era suficiente. Y por eso, todo aquel que usa el discurso descalificador, de corrupto, de un solo tema... No va a funcionar ese discurso, entonces. No, porque la sociedad está pensando en miles de cosas. Entonces, ¿quién controla la estructura de organización de un partido? Las bases. ¿A través de quién? De sus representantes, de su alcalde, de sus diputados. Si tú los catalogas a ellos de traidores, entonces tú no tienes tu apoyo. Tú quieres tener un buen acto en las tablas de Cambio Democrático, tú tienes que ir a la casa de Tito Afú. Indudablemente. Tú quieres tener un buen acto de Cambio Democrático aquí ¿cómo se llama? En Capira, y tú eres Cambio Democrático, tú tienes que entenderte con Yanivel Ábrego. La política es como es. No es el deseo mío el que cambia la vida política. Y yo creo que mucha gente aquí repite. Ayer veía, por ejemplo, ataques de mujeres contra la elección de la secretaria general nueva de Cambio Democrático. Yo quisiera invitarlos a ustedes a que la conocieran y que fueran a buscar votos. Porque es que mucha gente habla de que ¿por qué gana? Bueno, porque saben buscar los votos. Al final del día, eso es lo que importa en un proceso electoral. Entonces, claro, como tu opinión la has convertido en un hecho fáctico, sin verificar si tu hecho fáctico es real, tú tienes derecho a tener tu opinión. Y yo respeto y hago lo necesario para que tú expreses tu opinión. Lo que tú no puedes tener es derecho a tener los hechos fácticos, los hechos como tuyos nada más. No, los hechos son los hechos, no tienen que ver contigo. Entonces tú tienes que estudiar la realidad. Por eso es importante que ahora, después de todo esta adrenalina que ayer se cortaba, ¿no? ¿Sí? Y que nosotros les transmitimos a ustedes ayer, ahora venga el análisis frío. Yo a la vuelta le voy a hablar sobre otros temas importantes, ¿no? Que van a determinar, ¿no? lo que está ocurriendo en el país, y todo aquel que esté usando simplismos para definir lo que va a pasar en el 19 se va a llevar la misma sorpresa de los que hoy en Cambio Democrático utilizaron la descalificación como el método de la victoria. La descalificación jamás por sí sola produce victoria. Y genera un punto interesante. Más adelante vamos a volver a tocar el tema definitivamente de la elección interna de ayer de Cambio Democrático y también lo que está pasando en Estados Unidos, específicamente al conmemorarse o al cumplir el presidente de esa nación, Donald Trump, un año en el mandato frente a una crisis económica y también política definitivamente muy interesante. Sobre ese panorama vamos a hablar en unos minutos con el ingeniero Blandón, acá cuando regresemos después de la pausa. Gracias, Katy. Sin duda alguna que el mundo entero y sobre todo en Estados Unidos, pues hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir con el tema del presupuesto que pudiera
obligar al cierre parcial del gobierno. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega a un año de gobierno en medio de un sinnúmero de controversias y de marchas que se dieron durante todo el fin de semana, a pesar de que el presidente dice que los Estados Unidos se encuentra en uno de sus mejores momentos. Vamos a analizar el tema con el ingeniero Blandón, por supuesto. También hay otros temas en agenda para el presidente Trump que tienen que ver básicamente con el asunto migratorio y también con lo que tiene que ver con su relación con América Latina, con México, con Centroamérica y algunos tweets que ha emitido en los últimos días. Ingeniero, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Cuál es el panorama en este momento, que hoy es un día clave, inicia la semana y faltan pocas horas para que se tome una decisión? Bueno, de hecho, parcialmente el gobierno federal de los Estados Unidos está cerrado. A partir de la medianoche del sábado entró en vigencia las restricciones al gobierno federal y está planeado para el mediodía de hoy una votación en el Senado. Se necesitan 60 votos para poder conseguir una especie de una medida transitoria que le permita a los legisladores negociar el presupuesto, que todavía no está listo, del señor Trump. Eso ha creado una gran controversia y dentro del tema del presupuesto y de la falta de un acuerdo, el tema fundamental es migración. Yo sé que eso va a seguir dando el eje de la controversia en este momento, lo que está prácticamente paralizando la discusión. Porque Trump quiere que se le dé a él la extensión para después hablar de la migración. Y los senadores demócratas quieren que se hable de migración en un acuerdo en firme para dar la extensión. De manera que en ese dime que te direte y de recriminaciones mutuas se debate en los Estados Unidos mientras el presidente de los Estados Unidos se mueve hoy o mañana para Davos a la conferencia. Pero fíjese una cosa que quiero llamarle la atención, y préstele y haga sus propias investigaciones para que vea usted la importancia de lo que está ocurriendo en el mundo y póngalo ahora en el contexto de nuestra nación. Usted recuerda que el jueves el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Mattis, en un discurso que tomó por sorpresa a alguna gente, el jueves era 18, recuérdelo, anuncia que para los Estados Unidos lo más importante en materia de su seguridad era la controversia y los problemas que la República Popular China y Rusia tenían contra el futuro de los Estados Unidos. Y todo el mundo se quedó sorprendido porque a estas alturas se está diciendo eso cuando hay conversaciones de algún u otro tipo. Bien. Simultánea a lo que él estaba diciendo, la República Popular China anunciaba la creación del petroyuan o el oro yuan. El petroyuan es un instrumento financiero que sirve para convertir las compras a futuro de petróleo que haga China por oro en la bolsa de Shanghái, para eliminar el dólar como instrumento de transacción internacional. Y de hecho ya China, en sus transacciones con Rusia, o se hacen en yuan o se hacen en rublo. Y ambas naciones ya han creado su cibermoneda, el ciberyuan y el rublo. Y Pakistán y la China han acordado que las transacciones entre ambas naciones se hagan en yuan y no en dólares. ¿Qué importancia tiene esto? Que es una nueva ofensiva en el plano financiero para establecer un nuevo esquema financiero global. Y este nuevo esquema financiero va a ser dominado parcialmente por los más importantes países del mundo emergente. ¿Quiénes son? Los que están agrupados en el llamado BRIC. ¿Quiénes son? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ahora se suma a este grupo las decisiones que tomó Venezuela. Ustedes recordarán que el señor Maduro creó el petro, una cibermoneda que tiene como decisión la eliminación del bolívar y que esto pone fuera del alcance de las regulaciones internacionales las transacciones internacionales de compra y venta y manejo de las riquezas de estos países. ¿Y qué importancia tiene esto para nosotros aquí?
Bueno, que en Panamá existe un centro financiero que es un reproductor del dólar. Entonces nosotros los panameños tenemos que pensar qué vamos a hacer en esta nueva confrontación global. La reunión de Davos a la que va el señor presidente nuestro y a la que va a estar el presidente Trump, y van a estar los presidentes de China y de Rusia y muchos dirigentes financieros del mundo, se da en medio de toda esta tensión. Como consecuencia de estas decisiones financieras para el establecimiento de un nuevo orden financiero controlado por los grandes países de Eurasia, va a traer como consecuencia una confrontación con los Estados Unidos que vea amenazada la estabilidad del dólar. Y nosotros somos una economía de dólar. Pero además de eso, como consecuencia de esto, usted nos ha dado cuenta que se ha incrementado la confrontación en Siria, se ha incrementado la confrontación con Irán, porque Irán es el cuarto productor, exportador de petróleo, Rusia es el segundo, y Arabia Saudita, que es el primero, se encuentra atrapado en una nueva correlación de fuerzas que surge, y los Estados Unidos dice ahora, nosotros no vamos a dejar el Mediano Oriente solo para el dominio de Rusia, ni de Irán, ni de Turquía. Esta nueva conformación global, que tiene como instrumento importantísimo una nueva ofensiva financiera comercial de la República Popular China, va a tocar nuestro país por la apertura de relaciones que nosotros hemos tenido con la República Popular China y la intención de China Popular de establecer centros de logísticos en nuestro país. Entonces nuestros dirigentes políticos van a tener que pensar ahora en grande, y usted va a tener que saber quién de nuestros dirigentes estaría capacitado para, con el mayor grado de unidad política posible, poder enfrentar esta grave, pero grave no la voy a decir la palabra, esta con nueva situación mundial que tiene sus riesgos y sus oportunidades. Y por eso es importante nuestra plataforma de servicios. Por eso es importante que en esta reunión que se encuentra el presidente allá en Davos, que hoy debe salir para allá, se va a anunciar la salida de Panamá de la lista negras, pero no nos saca de la controversia porque al final tendremos que tomar una decisión. ¿Estamos con los Estados Unidos o con el nuevo régimen, el nuevo orden financiero mundial existente, o este nuevo orden internacional existente, en qué tipo de conflictos políticos militares nos va a situar? Ese es el mundo de hoy, complejo, lleno de oportunidades y de riesgos, que nuestros políticos intentan ignorar, o mejor, ni siquiera tienen idea de lo que está ocurriendo. Por eso es importante que cuando usted mire lo que está pasando en el país, lo mire desde la perspectiva de la seriedad de las cosas que nos afectan, sobre todo un país como nosotros, que tenemos muchas cosas que perder por las muchas cosas que hemos avanzado en materia de desarrollo económico y financiero. Y finalmente, si usted quiere saber si hay capacidad o no en la vida política mundial, fíjese que España, hoy sabremos si los catalanes tendrán a Puigdemont como su candidato presidencial retando nuevamente al reino de España, o tendrán la capacidad de buscar otra opción para llevar la lucha independentista a otro nivel, cuyo efecto nacionalista crea una inestabilidad general en Europa. Le digo todo esto porque cuando pensemos en Panamá, miremos el mundo para saber que debemos elevar el nivel de nuestro debate. ¿Qué va a ser determinante, ingeniero? Porque yo sé que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es bastante delicado y ese cierre parcial continúa ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser clave y determinante para que no siga sucediendo ese problema o que no persista esas diferencias allá políticamente hablando? Yo creo que surgió ayer una fracción moderada republicana y una fracción moderada demócrata, que es la que está buscando un entendimiento ahora. Porque cada vez que usted radicaliza las posiciones entre el líder de la mayoría republicana y de la mayoría demócrata, es imposible llegar a acuerdos. Entonces surge un grupo intermedio y va a haber un acuerdo. Los Estados Unidos no puede seguir como está. Sin embargo, el problema lo constituye que los republicanos no saben exactamente qué es lo que quiere el señor Trump. Y ese elemento, el Trump,
es lo que pone mayor inestabilidad a Europa. La reunión de Davos, que no es una reunión oficial en términos de gobierno, pero que concentra a las grandes personalidades de la finanza mundial y de los líderes mundiales, tiene como elemento fundamental Trump, por lo inestable que significa su presencia en la definición de una política exterior y el surgimiento de todas estas iniciativas que la República Popular China y Rusia y el BRIC está lanzando al mundo y que está avanzando, mientras los Estados Unidos se aísla. Y en nuestra región estamos frente a elecciones importantes. Aquí en Costa Rica hay una elección que es nuestro vecino, pero las elecciones más importantes, que es la de México y la de Brasil, se encuentran envueltas en grandes controversias. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo en el momento en que nosotros también vamos a elecciones y en un mundo en la que nuestra nueva dirigencia tiene que tener una idea clara hacia dónde llevar la nave del país. Y pareciera que en Estados Unidos eso también tela de duda hacia dónde quiere realmente el presidente de los Estados Unidos llevar el país, porque hay un momento de confrontación interesante y veíamos este fin de semana incluso, ingeniero, marchas y manifestaciones en las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Es decir, el presidente Trump llega a su primer año de mandato con un partido descontento y un panorama un poco incierto de qué es lo que se busca a nivel de varios temas migratorios. Y es muy contradictoria porque la economía de los Estados Unidos exhibe sus mejores números en muchos años. Entonces ya en los Estados Unidos no es un problema de la economía, es un problema de la incapacidad de la dirección política de entender el mundo en general y de cómo ellos, con falta de experiencia, manejar la política. La Casa Blanca es un caos, porque está lleno de gente radical que no sabe transar. La política es el arte permanente de dialogar y de llegar a acuerdos. Cuando nosotros en Panamá nos enredamos es por la incapacidad de nuestros dirigentes de ponerse de acuerdo. Esa es la política. Negociaciones y acuerdos en forma permanente. Bueno, ingeniero, vamos a regresar con usted nuevamente con el tema nacional y análisis de lo que pasó ayer en Cambio Democrático. Bueno, ¿cómo cambia el panorama político a raíz de los resultados de ayer de la elección de Cambio Democrático y también cómo afecta el calendario electoral? Para hablarnos de eso, de las repercusiones que va a tener esto que ocurrió a nivel interno de CD, está nuevamente conmigo el ingeniero Blandón, quien ayer compartió conmigo pues todo el análisis durante las varias horas que duró esa cobertura. Ingeniero, ¿cómo afecta el calendario electoral de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar con las primarias? Lo primero que tenemos que recordar es que el evento del día de ayer era un evento para escoger la junta directiva de Cambio Democrático. Punto. En esa junta directiva se jugaban el futuro, obviamente, Rómulo Ruz, que desde el punto de vista político queda en una mejor posición para el desarrollo de su proyecto político, que ya veremos en el futuro cuál es, y pasa por su intención de correr para las primarias. Dicho eso, el calendario electoral con mira a las elecciones de 2019, el 5 de mayo, pasa porque este 5 de mayo de este año, el Tribunal Electoral tendrá que emitir una resolución en la que abre formalmente el proceso electoral a un año de las elecciones generales del 19, que son el 5 de mayo del 19. 15 días después de este anuncio, el Tribunal Electoral deberá hacer un llamado al proceso de primarias a los partidos políticos. Todos los partidos políticos deberán hacer primarias para los cargos presidenciales. Y de acuerdo a sus estatutos y a sus direcciones, hará primarias para los cargos que ellos consideren, además del presidente, que es obligatorio, para los otros cargos que ellos deciden hacer. De manera que el proceso de primaria es totalmente diferente a este proceso electoral que se pasó en el día de ayer, en donde se escogió la directiva de Cambio Democrático. La única cosa que ha cambiado realmente es la administración del partido Cambio Democrático. Pero todos los candidatos de Cambio Democrático, todas las personas en Cambio Democrático que quisieran aspirar a la candidatura presidencial, tendrán el tiempo
para hacerlo, porque recuerde que de acuerdo a la nueva norma jurídica que regula las elecciones del 2019, las primarias, una vez que, por ejemplo, las primarias deberían ser entre agosto y noviembre del 18. Supóngase, por ejemplo, que Cambio Democrático decidiera que sus primarias serán en septiembre. Tendrá que anunciarlo y el proceso de inscripción arranca, pero el proceso electoral tiene 45 días de propaganda. Eso es totalmente diferente porque en las primarias votan todos los miembros de Cambio Democrático. Ayer votaron los delegados que fueron escogidos en votación por Cambio Democrático. O sea, en teoría, lo que ustedes vieron ayer, ese conglomerado de personas allí que representaban los que votaron, ese es fuera de todas las bases, esa es la máxima autoridad democrática de Cambio Democrático. Del partido, correcto. Después le sigue la Junta Directiva y obviamente la autoridad máxima es cuando usted consulta a todos los miembros y esa consulta de todos los miembros va a darse cuando se den las primarias. Allí sí habrá espacio, ¿no? Y ya se trata de otro tipo de accionar. Normalmente, uno de los grandes errores que han cometido los partidos siempre ha tenido es tener sus secretarios generales o su máxima autoridad como candidato, porque eso limita la estructura del partido. Por ejemplo, en el PRD se anunció que el candidato, que el secretario general, que es su máxima representación, no irá a ninguna contienda presidencial. Eso lo libera a él. Hablando de Pedro Miguel González. Hablando de Pedro Miguel González. Pero aquí no hay ninguna limitación para ello. De manera que el proceso de primaria es uno y está regulado por la ley electoral con nuevas normas, con nuevos topes, con nuevas decisiones que deben hacerlo, deben leerlo los miembros de los partidos y que fue aprobado por la Asamblea de Diputados de esta administración Varela, de la Asamblea, el quinquenio de la legislativa, aprobó toda esta reforma y ha sido regulado por una serie de decretos que el Tribunal Electoral ha discutido con los partidos y la sociedad civil. De manera que ya arranca otro proceso. Ahora, lo que sí está claro es que los diputados que podían enfrentar cualquier tipo de proceso con una directiva en la que ellos realmente controlan, es poco probable que haya ningún proceso por líneas de cambios de línea. El punto más importante que va a ocurrir en las próximas horas o días es qué va a hacer Cambio Democrático con esta nueva dirección. Como no ha habido impugnaciones por la diferencia de votos y no creo que vaya a haber ninguna impugnación, ¿qué van a hacer con el manejo del tema inmediato, que es el tema de las magistradas? Existe una probabilidad de que no creo que vayan a aprobar las dos magistradas. Probablemente podrían aprobar una de las dos magistradas. Eso es lo que se ha mencionado, ¿no? Y creo que podría ser la señora Sarac. Es casi imposible, no digo que imposible, pero es casi imposible que la actual dirección de Cambio Democrático se incline a apoyar a la fiscal Zuleika Moore por los procesos que ella ha dirigido y por lo que implica políticamente para Rómulo Rux y sus aspiraciones futuras. De manera que la primera prueba de fuego es esa. La segunda es cómo Cambio Democrático ahora con esta nueva dirección va a manejar la agenda legislativa y cuál es su nivel de relación con las otras fuerzas que perdieron, ¿no? Porque el presidente Martinelli ya ha emitido algunos puntos de vista de eso, expresa obviamente su preocupación y su preocupación por la elección de Rómulo y creo que ahora una de las primeras cosas que debe hacer la dirección sería en todo caso crear las condiciones para buscar un mecanismo de trabajo interno que garantice la mayor unidad y cohesión posible de ese colectivo frente a las tareas que vienen, que son inmensas. Recuerde, y voy a terminar con esto,
el nuevo código electoral, con sus topes de tiempo, con sus topes de financiamiento, con sus nuevas regulaciones, con sus nuevas sanciones, con toda una serie de puntos establecidos, hay una nueva filosofía para las elecciones. Entonces la Junta Directiva esta y el colectivo y todos los demás colectivos del país tendrán que estudiar en detalle lo que está ocurriendo allí para establecer reglas que son nuevas y que intentan crear una nueva cultura política. Yo los invito a todos a que saquen las conclusiones del evento de ayer. En términos generales, pienso que la movilización de ayer de Cambio Democrático fue un claro aldabanazo de que las estructuras políticas están funcionando. El problema de esas estructuras es su nivel de credibilidad con respecto al discurso. Y ya tiene esta dirección, pocas veces una dirección es elegida y es probada de inmediato. Entonces, tenemos elementos para ver cómo se comporta y cuál será su actitud. De manera que nosotros le estaremos dando seguimiento a eso. Y termino diciéndole, mañana el expresidente Ricardo Martinelli irá a una audiencia en donde la juez tendrá que definir si respalda o no o rechaza la decisión que tomó el juez Torres con respecto a la extradición de Ricardo Martinelli. Nosotros le estaremos dando cobertura a todo lo que ocurre. Por supuesto, ingeniero, definitivamente que la semana se plantea como una semana interesante desde el punto de vista político y también lo que pudiera ocurrir allá en la ciudad de Miami, efectivamente con lo que va a ser esta audiencia en relación o en torno al caso del expresidente Ricardo Martinelli. Seguramente en las próximas horas también habrá pronunciamientos de parte de las diferentes facciones de Cambio Democrático tras las elecciones y los resultados del día de ayer.